Compañeros, en esta tarde vamos a hablar acerca del tema de los números reales, así que vamos a adentrarnos un poco en lo que nos compete y muchas veces hemos hablado acerca de lo que son los números reales, pero yo estoy seguro que en ocasiones no sabemos en sí a qué nos referimos. Haciendo un poco de historia, vamos a hablar sobre la importancia que tienen los números, que han tenido desde la antigüedad hasta nuestra actualidad y que siguen teniendo y tendrán todavía. Por ejemplo, cuando los hombres cuando eran nómadas y cazaban, vivían en cuevas y, por ejemplo, conseguían alguna presa, para simbolizar esa presa, para darle un símbolo a esa cantidad, agarraban un palo y con, no sé, una piedra o algo, le hacían una, un rasguño al palo y con eso simbolizaban a esa presa. Fue pasando el tiempo, los hombres ya dejaron de ser nómadas, se volvieron sedentarios, con lo mismo predicaron la agricultura, la ganadería, eh, cazaban, eran recolectores, pero seguían teniendo ese problema, no sabían cómo adjudicarle un valor a lo que tenían o a lo que había. Por ejemplo, muchos lo que hacían es que con piedritas simbolizaban lo que tenían. Por ejemplo, si eran ganaderos, tenían 10 vacas, por decirlo así, agarraban una piedrita y simbolizaba esa vaca, otra piedrita para esa otra vaca. Pero imagínate tú, si la cantidad de animales que tuvieran era inmensa, ¿cómo le iban a hacer? Como que era muy incómodo andar cargando o guardar todo ese montón de piedra, ¿verdad? Bueno, la noción de los números es tan primitivo como la misma humanidad. ¿Por qué? Desde que el hombre aparece, tiene esa necesidad de simbolizar lo que tiene. Desde ese momento aparecen los números naturales. En esta línea de tiempo que tú puedes ver, nos dice que desde el año 2000 antes de nuestra era, los egipcios encuentran lo que son los números fraccionarios. Más adelante vamos a hablar sobre lo que son los naturales, fraccionarios, irracionales, los enteros negativos y los complejos. En Grecia, en el siglo V a.C., encuentran lo que son los irracionales. En el siglo XVII ya de nuestra era, los chinos encuentran lo que son los enteros negativos. Y en el siglo XIX, antes de nuestra era, no hace mucho tiempo, como 200 años aproximadamente, se encuentran lo que son los números complejos. Los chinos tenían o tuvieron la costumbre de simbolizar a los números enteros negativos con unas bolitas rojas. Por eso, cuando alguien dice, no estoy en números rojos, quiere decir que es que debo o no tengo mucho dinero, ¿no? Estoy casi en quiebra. Bueno, aquí hay una definición sobre lo que son los números reales. Los números reales, según todo lo que dice aquí, que tú puedes leer, nos dice que son los números, el 0 es un número real, el 1, 2, 3, 4, hasta el número que tú te imagines positivo es un número real, también el -1, -2, hasta el número negativo que tú te imagines, también es un número real. Ahora, también dice que es un número racional o irracional. Un número racional, ¿como cuál? Como un medio, que es un número racional. Irracional, ¿como cuál? El valor de pi. Esos son ejemplos de números reales. ¿Qué te quiero decir? El número tan chiquito como tú te imagines, el 0 o el 1, es un número real. Como tan grande tú te lo imagines, también es un número real. Ahora, vamos a hablar un poco de las definiciones de los tipos de números reales. Están los números naturales. Estos números naturales son los que a diario estamos en contacto. El 1, 2, 3, 4, 5, 6, todos esos números. Están por otra parte los números enteros, que es un conjunto de los números naturales, los positivos, con los negativos. Y también incluye el número cero. También encontramos por ahí a los números racionales. ¿Cuáles son estos? Bueno, acá hay una gráfica donde podemos ver cuáles son. Vamos a, vamos a identificarlo aquí. Los racionales tienen esta forma, A entre B. Un numerito entre otro numerito, donde el que está abajo, en este caso B, el valor que tú le des es distinto de 0. Porque si tienes, por ejemplo, 2 entre 0,
esa división no está definida, ¿no? Bueno, aquí vemos que los racionales son los enteros, como ya vimos, los enteros naturales, los negativos, pero también se encuentran los fraccionarios. Los fraccionarios pueden ser de tres tipos. El decimal exacto, por ejemplo, tú divides 1 entre 2, te da 0.5, divides 2 entre 10, te da 2 décimos. 2 décimos que es igual a 0.2, y eso es un decimal exacto. Ahora está el periódico puro, ¿como cuál? Por ejemplo, si tú divides 7 entre 3, el resultado es 2.3333, infinito número de 3. Está el periódico mixto que es, por ejemplo, 211 entre 90. Te da como resultado 2.3444. Si ves aquí, la diferencia es que aquí solo hay un número y aquí hay dos números, dos clases de números, pero los dos son infinitos, ¿no? Ahora, por otra parte están los números irracionales. Estos no son de esta forma, donde se dividen dos numeritos, no. Los números irracionales tienen esta forma. Por ejemplo, pi, 3.1415, 9265, y no es periódico. Aquí no hay periodicidad, ni en este que es raíz de 2, ni en el exponencial no hay periodicidad. Bueno, por otra parte, comentarte así de pequeña forma, los números imaginarios, que son los números complejos, son la raíz cuadrada de números negativos. Esos se llaman complejos o imaginarios porque solo se puede graficar en el número de los complejos, pero no en nuestra vida real, ¿no? Solo de manera imaginaria puede hacerse. Los números reales están desde que tú estudiaste en la primaria, desde que viste en la secundaria esto, o ahora que ves en la prepa. Cualquier número que tú te imagines va a ser un número real. Su importancia en la vida diaria, desde que vas a la tiendita, desde que haces trabajos de contabilidad, finanzas, tecnología, ciencia, medicina, donde quiera que tú vayas encontrarás los números reales. Bueno, te dejo una actividad en donde tú vas a dibujar una recta numérica que va a ir desde el menos 10, menos 9, menos 8, así, pasa por el 0 hasta el número 10. ¿Sale? En esa recta del menos 10 al 10 vas a señalar la posición de 5 números negativos, 5 números positivos, 5 números racionales y 5 números irracionales. Ojo, el material que tú vas a utilizar para realizar esta actividad es a tu criterio. Puedes hacerlo en cartulina, papel bond, en hojas tamaño carta, tamaño oficio, en tu libreta, como tú lo desees, en una cinta, como tú desees, pero la presentación que le des a tu trabajo va a depender mucho de eso, tu calificación. Bueno, me despido y puedes ver el video las veces que quieras para aclarar tus dudas, y si la duda es muy grande, nos vemos en clase. Hasta luego.